tal? Bienvenidos de nuevo cuenta a este espacio de la Facultad de Química, Lazos Químicos y Buenas tardes, humanos. Hemos tomado el control de este programa. Soy una inteligencia artificial que les guiará con la introducción de nuestro capítulo de hoy de la letra absuelta, la historia del libro. Comenzaremos revisando los rollos de papiro, que fueron las primeras formas de libros, los cuales fueron reemplazados en el siglo VI por el códice. Conoceremos sus formas y ventajas. Después llegaremos a la Edad Media, donde los libros fueron escritos a mano en pergaminos cuidadosamente decorados. Revisaremos también la importancia de la invención del tipo móvil mecánico, y cómo la revolución de Gutenberg cambió la forma en que la información circulaba por todo el mundo. Llegaremos a nuestra época donde millones de libros circulan en el mundo, llegado a nuevos formatos como el ebook en su forma más popular, el Kindle. Acompáñenos a este recorrido histórico. Muchas gracias. libros antiguos. La mayoría de los historiadores rastrean los orígenes del libro hasta los antiguos egipcios, cuyos rollos de papiro se veían muy diferentes de los libros a los que estamos acostumbrados hoy en día. Desde el momento en que desarrollaron por primera vez una escritura alrededor del año 3000, los egipcios escribieron en muchas superficies diferentes, incluyendo metal, cuero, arcilla, piedra y hueso. Lo más prominente, sin embargo, fue la práctica de usar bolígrafos de caña para escribir en rollos de papiro. En muchos sentidos, el papiro era un material ideal para los egipcios. Se hizo utilizando las cañas altas que crecieron abundantemente en el valle del Nilo. Las hojas individuales de papiro se pegaron o cosieron para hacer pergaminos. El pergamino estándar tenía alrededor de 30 pies de largo y de 7 a 10 pulgadas de ancho, mientras que el pergamino egipcio más largo jamás encontrado se extendía más de 133 pies, lo que lo hacía casi tan largo como la Estatua de la Libertad. En el siglo VI a.C., el papiro era la superficie de escritura más común en todo el Mediterráneo y fue utilizado por los griegos y romanos. Debido a que el papiro creció en Egipto, los egipcios tenían un monopolio virtual sobre el comercio de papiro. Muchas civilizaciones antiguas albergaban sus pergaminos en grandes bibliotecas que actuaban como reposarios de conocimiento y muestras de poder político y económico. La Biblioteca Real de Alejandría contaba con alrededor de medio millón de pergaminos en su colección. Algunos estudiosos afirman que esto era entre 30 y 70% de todos los libros existentes en ese momento. Pero otras entidades poderosas en el mundo antiguo se estaban cansando del monopolio de los egipcios sobre el comercio de papiros. El pergamino estaba hecho de pieles de animales tratadas que se raspaban para crear una superficie flexible y uniforme. El pergamino tenía varias ventajas sobre el papiro. Era más duradero y se podía escribir en ambos lados, y su comercio no estaba monopolizado por los egipcios. Su difusión coincidió con otro desarrollo crucial en la historia del libro. Entre los siglos II y IV, los romanos comenzaron a coser hojas dobladas de papiro o pergamino y atándolas en cubiertas de madera. Esta forma, llamada códice, es esencialmente la misma estructura de los libros de hoy. El códice era mucho más fácil de usar que el pergamino de papiro, más portátil, más fácil de almacenar y manejar, y menos costoso de producir. También permitió a los lectores cambiar rápidamente entre secciones. Mientras que la lectura de un pergamino era la actividad a dos manos, un códice se podía abrir frente a un lector, lo que permitía tomar notas. Sin embargo, las tradiciones cambiaron lentamente en el mundo antiguo y el pergamino siguió siendo la forma dominante para las obras seculares durante varios siglos. El códice era la forma preferida para los primeros textos cristianos y la difusión del cristianismo finalmente provocó el dominio del códice. En el siglo VI de nuestra era había sido reemplazado casi por completo el pergamino. La siguiente gran innovación en la historia de los libros, el uso de la impresión en bloque de papel, comenzó en la dinastía Tang de China alrededor del año 700, aunque no llegaría a Europa durante casi 800 años.
Los primeros ejemplos conocidos de texto impreso en papel son pequeños pergaminos de oraciones budistas de 2.5 pulgadas de ancho, encargados por la emperatriz japonesa Sotoku en el 764 de nuestra era. El primer ejemplo de un libro fechado e impreso es un texto budista llamado el Sutra de Diamante del año 868 de nuestra era. La impresión de bloques de madera era un proceso meticuloso que implicaba tallar una página entera de texto en un bloque de madera, luego entintar y presionar el bloque para imprimir una página. En la Europa medieval, sin embargo, los escribas todavía copiaban laboriosamente textos a mano. La cultura del libro en la Edad Media estaba dominada por los monasterios, que se convirtieron en centros de vida intelectual. Los monasterios más grandes tenían habitaciones llamadas escritoria, donde los monjes copiaban y decoraban y conservaban volúmenes religiosos y seculares. Muchos de los textos clásicos que tenemos hoy en día deben su preservación a los diligentes monjes medievales que pensaron en la erudición, incluso en el estudio de escritores seculares y precristianos, de una forma, como era, más bien como una forma de acercarse a Dios. Los libros copiados a mano producidos en la Edad Media eran mucho más ornamentados que los libros producidos en masa de hoy. Estos eran manuscritos iluminados que incluían adornos pintados que se agregaron a los libros escritos a mano. La palabra iluminar proviene del latín illuminare, que significa iluminar, y algunos libros medievales fueron literalmente hechos para brillar a través de sus aplicaciones de decoraciones de oro y plata. Otras adiciones ornamentales incluían ilustraciones, letras mayúsculas, decorativas y bordes intrincadamente dibujados. El grado de embellecimiento dependía del uso previsto del libro y de la riqueza de su propietario. Los manuscritos medievales eran tan valorados que algunos escribían algunas maldiciones en la parte delantera de sus manuscritos, advirtiendo que cualquiera que lo robara o desfigurara esa copia sería maldecido. Escrito en una copia de la Biblia de la Vulgata, por ejemplo, está esta advertencia. Quien robe este libro, que muera la muerte, que sea encrespado en una sartén, que la enfermedad que cae se enfurezca dentro de él, que le rompan en la rueda y le ahorquen. Aunque los libros iluminados eran muy apreciados, también eran caros y laboriosos de crear. A finales de la Edad Media, la Biblioteca Papal de Aviñón, Francia, contenía solo unos pocos miles de manuscritos en comparación con la de casi medio millón de textos encontrados en la Biblioteca de Alejandría en la Antigüedad. La creación de libros en un mundo occidental se volvió algo menos costosa cuando el papel surgió como la principal superficie de escritura. Hacer papel a partir de trapos y otras fibras, una técnica que se originó en China en el siglo II, llegó al mundo islámico en el siglo VIII y condujo a un florecimiento de la cultura del libro ahí. En el siglo XII se dice que en Marrakech, en el actual Marruecos, tenía una calle llena de 100 libreros, pero no fue hasta el siglo XIV que la fabricación del papel comenzó en serio en Europa. La invención de Gutenberg que cambia la industria. La fabricación del papel coincidió con otro paso crucial en la historia de los libros, la invención de Johannes Gutenberg del tipo móvil mecánico de 1448. Aunque el simple acto de elaborar letras pequeñas y móviles puede parecer mundano en un mundo contemporáneo de los dispositivos digitales y los microchips, es difícil exagerar la importancia de la invención de Gutenberg y el efecto que tuvo en el mundo. Incluso se le ha nombrado a Gutenberg como la persona más influyente del segundo milenio, por delante de Shakespeare, Galileo, Columbo. Y la revista Time citó el tipo móvil como la invención más importante de los últimos 1000 años. A través de su invención, Gutenberg cambió indiscutiblemente el mundo. Gran parte de la vida de Gutenberg está envuelta en el misterio. Se sabe que era un orfebre e impresor de libros alemán y que pasó la década de 1440 recolectando inversores para un misterioso proyecto. Ese invento resultó ser la imprenta, que combinó las tecnologías existentes, como la prensa del tornillo, que ya se usaba para la fabricación de papel, con su propia innovación, letras de metales individuales y signos de puntuación que podían reorganizarse en forma independiente.
para revolucionar la forma en que se hacían los libros. Aunque Gutenberg probablemente imprimió otros materiales anteriores, fue la Biblia que imprimió en 1455 la que le dio renombre. En su pequeña imprenta en su ciudad natal de Maguncia, Alemania, Gutenberg utilizó su prensa de tipos móviles para imprimir 180 copias de la Biblia, 135 en papel y 45 en vitela. Este libro, comúnmente llamada la Biblia de Gutenberg, marcó el comienzo de la llamada Revolución de Gutenberg en Europa y allanó el camino para la impresión comercial de libros. En 1978, el Centro de Investigación de Humanidades, Harry Ramson, de la Universidad de Texas, en Austin, compró una copia completa de la Biblia de Gutenberg por $2.4 millones. La impresión de libros era un sistema mucho más rápido que los libros de escritura a mano, y el papel era mucho menos costoso de producir que el pergamino. Antes de la imprenta, los libros generalmente se encargaban y luego se copiaban. La imprenta significaba que se podía imprimir varias ediciones idénticas del mismo libro en un tiempo relativamente corto, mientras que probablemente le habría tomado a un escriba al menos un año escribir a mano la Biblia. A medida que la invención de Gutenberg llevó que surgieran más y más imprentas en toda Europa, la idea misma de cómo se veía un libro comenzó a cambiar. En la época medieval, los libros eran el producto valioso y raro de cientos, sino de miles, de horas de trabajo y no había dos iguales. Después de Gutenberg, los libros podían ser estandarizados, abundantes y relativamente baratos de producir y de difundir. Los primeros libros impresos se hicieron para que parecieran manuscritos iluminados, completos, con decoraciones dibujadas de mano. Sin embargo, los impresores pronto se dieron cuenta del potencial económico de producir múltiples copias idénticas de un texto, y la impresión de libros pronto se convirtió en un negocio especulativo, con los impresores tratando de adivinar cuántas copias podrían vender un libro en particular. A finales del siglo XV, 50 años después de la invención de Gutenberg del tipo móvil, las imprentas habían surgido en toda Europa, con un estimado de 300 solo en Alemania. La invención de Gutenberg fue un éxito rotundo y la impresión y venta de libros se disparó. El Centro de Investigación de Humanidades Harry Ramson estima que antes de la invención de la imprenta, el número total de libros en toda Europa era alrededor de 30.000. En 1500 de nuestra era, el libro estaba prosperando como un objeto industrial y el número de libros en Europa había crecido hasta 10 a 12 millones. Efectos de la producción masiva de libros. El mundo post-Gutenberg fue revolucionado por el advenimiento del libro impreso. Una cosa que no cambió sustancialmente, sin embargo, fue la forma del libro en sí. A pesar de pequeños ajustes y alteraciones, la antigua forma del códice permaneció relativamente intacta. Lo que sí evolucionó rápidamente fue la forma en que se producían y distribuían los libros y la forma en que la información circulaba en el mundo. En pocas palabras, la reproducción mecánica de libros significaba que había más libros disponibles a un costo menor, y el crecimiento del comercio internacional permitió que estos libros tuvieran un alcance más amplio. El deseo de conocimiento entre la creciente clase media y la nueva disponibilidad de textos clásicos de la antigua Grecia y Roma ayudaron a alimentar el Renacimiento, un periodo de celebración de individuos y de un giro hacia el humanismo. Por primera vez, los textos podrían estar ampliamente dispersos, permitiendo que las ideas políticas, intelectuales, religiosas y culturales se difundieran ampliamente. También, por primera vez, muchas personas podían leer los mismos libros y estar expuestas a las mismas ideas al mismo tiempo, dando lugar a los medios de comunicación y de cultura de masas. La ciencia también se revolucionó. Por ejemplo, los textos estandarizados y ampliamente dispersos significaron que los científicos en Italia estaban expuestos a las teorías y descubrimientos de los científicos de Inglaterra. Debido a la mejora de la comunicación, las ideas tecnológicas e intelectuales se propagaron más rápidamente, lo que permitió a los científicos de áreas dispares aprovechar más fácilmente los avances y éxitos de otros. A medida que avanzaba el Renacimiento, el tamaño de la clase media creció, al igual que las tasas de alfabetización
En lugar de unos pocos cientos de preciosos volúmenes alojados en bibliotecas en monasterios o universidades, los libros estaban disponibles para personas fuera de los entornos monásticos o universitarios, lo que significaba que había más libros disponibles para las mujeres. En efecto, la producción masiva de libros ayudó a que el conocimiento se democratizara. Sin embargo, esta difusión de información no se llevó a cabo sin resistencia. Gracias en parte a la difusión de ideas disidentes, la Iglesia Católica Romana, la institución dominante de la Europa medieval, encontró que su control se deslizaba. En 1487, solo unas pocas décadas después de que Gutenberg imprimiera por primera vez su Biblia, el Papa Inocencio VIII insistió en que todos los libros fueran preseleccionados por las autoridades eclesiásticas antes de que se les permitiera imprimirlo, algo que ya habíamos visto en nuestro programa de los libros prohibidos. Un libro de la iglesia que fue prohibido era impreso en cualquier idioma que no fuera latín, un idioma que pocas personas fuera de los círculos clericales o académicos entendieran. En 1517, Martín Lutero instigó la reforma protestante. Desafió la autoridad de la iglesia al insistir que las personas tenían derecho de leer la Biblia en su propio idioma. La iglesia temía con razón la difusión de las Biblias vernáculas. Cuantas más personas tuvieran acceso al texto, menos control podían ejercer la iglesia sobre cómo se interpretaba, dado que la interpretación de la iglesia de la Biblia dictaba en gran parte la forma en que muchas personas vivían sus vidas. La influencia de la iglesia sobre los corazones y las mentes de los fieles se vio gravemente sobacada por las Biblias impresas accesibles y la ola de protestantismo que alentaron. El intento de la Iglesia Católica de controlar la industria de la impresión resultó imposible de mantener, y durante los próximos siglos la Iglesia vería disminuir significativamente su poder, ya que no era el único guardián del conocimiento religioso como lo había sido a lo largo de la Edad Media. La Biblia no era el único texto que comenzaba a publicarse en otros idiomas, además del latín. El Renacimiento vio un creciente interés en los textos publicados en la lengua vernácula, el discurso de la gente común. A medida que los libros se hicieron más disponibles para la clase media, la gente quería leer libros escritos en su lengua materna. Las primeras obras conocidas en la lengua vernácula incluyeron la Divina Comedia de Dante, los cuentos de Canterbury de Chaucer. Los géneros con atractivo popular como las obras de teatro y la poesía se generalizaron cada vez más. En los siglos XVI y XVII, libros baratos, en este caso se conocían como cheap books, se hicieron populares. Los cheap books eran pequeños y baratos, y a menudo incluían baladas populares, historias humorísticas o tratados religiosos. La proliferación de cheap books mostró cuánto la revolución de Gutenberg había transformado la palabra escrita. En solo unos pocos cientos de años, muchas personas tuvieron acceso al material de lectura y los libros ya no se consideraban objetos sagrados. Debido al alto valor otorgado al conocimiento humano, durante el Renacimiento, las bibliotecas florecieron durante este tiempo y Alemania y en Berlín fue fundada en 1661 la Biblioteca Estatal. Y pronto le siguieron otros centros europeos como la Biblioteca Nacional de España en Madrid en 1711 y la Biblioteca Británica, la más grande del mundo, en Londres en 1759. Las bibliotecas también se asociaron con universidades, clubes y museos. Sin embargo, estos eran a menudo solo para suscriptores. La Ley de Bibliotecas Públicas del Reino Unido de 1850 fomentó el desarrollo de las bibliotecas públicas gratuitas y de préstamo. Después de la Guerra Civil Americana, las bibliotecas públicas florecieron con los recién reunificados Estados Unidos, ayudados por la recaudación de fondos y el cabildeo de los clubes de mujeres. El filántropo Andrew Carnegie ayudó a traer los ideales renacentistas del mecenazgo artístico y el conocimiento democratizado al siglo XX, cuando ayudó a fundar más de 1.700 bibliotecas públicas entre 1881 y 1919. El control de documentos. Si bien la invención de Gutenberg de la imprenta marcó el comienzo de una era de conocimiento democratizado e incipiente cultura de masas, también transformó el acto de autoría, haciendo de la escritura una empresa potencialmente rentable.
Antes de la producción de masas de libros, la autoría tenía pocas recompensas financieras, a menos que un mecenas generoso se involucrara. Como consecuencia, los textos anteriores al Renacimiento a menudo eran colaborativos y muchos libros ni siquiera enumeraban a un autor. El concepto más antiguo del derecho de autor, desde la época de la escritoria, era quién tenía el derecho de copiar un libro a mano. El libro impreso, sin embargo, era una empresa comercial especulativa, ya que se podía vender grandes cantidades de copias idénticas. El crecimiento explosivo de la industria gráfica europea significó que los autores podían beneficiarse potencialmente de los libros que hicieron y luego escribieron si se reconocían sus derechos legales. En términos contemporáneos, los derechos de autor permiten a una persona el derecho de excluir a otros de copiar, distribuir y vender una obra. Este es un derecho que generalmente se otorga al creador, aunque ese derecho puede venderse o transferirse de otras maneras. Las obras no cubiertas por derechos de autor y cuyos derechos de autor han expirado son parte del dominio público, lo que significa que son esencialmente propiedad pública y pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona sin permiso o pagos de regalías. Los orígenes de la ley contemporánea de derechos de autor generalmente se remontan al Estatuto de la Reina Ana. Esta ley, promulgada en Inglaterra en 1710, fue la primera en reconocer el derecho legal de los autores, aunque de manera incompleta. Otorgó al editor de un libro 14 años de derechos exclusivos y protección legal, renovables por otros periodos de 14 años si el autor aún vivía. Cualquiera que infringiera una obra protegida por derechos de autor pagaba una multa, la mitad de la cual iba al autor y la otra mitad al gobierno. Los primeros derechos de autor tenían por objeto limitar el monopolio y la censura, proporcionar una sensación de estabilidad a los autores y promover el aprendizaje garantizando que los documentos fueran ampliamente accesibles. La industria editorial de libros. Con la excepción de las obras autopublicadas, el autor no es la persona encargada de producir el libro o enviarlo al mundo. En estos días, las tareas de edición, diseño, impresión y promoción y distribución de un libro generalmente caen en el editor del libro. Aunque los autores suelen ser los que tienen sus nombres prominentemente exhibidos en la columna vertebral, un libro publicado es en realidad un producto de muchos tipos diferentes de trabajo por partes de muchas personas diferentes. Los primeros libros o los primeros impresores actuaron como editores porque producían páginas y las vendían comercialmente. Por ejemplo, en Inglaterra, la Steinway Company, que era esencialmente un gremio de impresores, tenía el monopolio de la industria de la impresión y también se le permitía censurar textos. El Estatuto de la Reina Ana, la Ley de los Derechos de Autor de 1710, surgió como parte y en parte como resultado de que algunos de estos primeros editores sobrepasaron sus límites. En América, en el siglo XIX, los editores cumplieron muchos roles y no era raro que una compañía imprimiera, vendiera al por mayor e incluso vendiera sus propios libros. Aún existen librerías impretas en los Estados Unidos, en América Latina y en Europa, donde el epicentro, donde los libros, como se venden en Filadelfia, Nueva York o Boston, donde se venden como puntos de acceso. Durante la década de 1800, la industria del libro de los Estados Unidos se expandió rápidamente y en 1820 los libros fabricados y vendidos en ese país totalizaron alrededor de 2.7 millones. En 1850, a pesar de que el precio de los libros había caído sustancialmente, las cifras de ventas se habían quintuplicado. Así, los avances tecnológicos en el siglo XIX, incluyendo el papel hecho a máquina y la máquina de composición tipográfica Linotype, hicieron que la publicación de libros fuera más simple y rentable todavía. Muchas de las grandes empresas editoriales de hoy en día fueron creadas en el siglo XIX. Por ejemplo, junto a Mifflin se originó en 1832, Little Brown, Macmillan, en este caso, y bueno, sin hablar de las españolas y las europeas que hoy dominan el mundo. El rápido crecimiento de la industria editorial y la evolución de las leyes de propiedad intelectual significaron que los autores podían ganar dinero de sus escritos durante ese periodo. Tal vez no sea una sorpresa, entonces, saber que los primeros agentes literarios también surgieron a finales del siglo XIX. Los agentes literarios actúan como intermediario entre el autor y el editor, negociando contratos y analizando un lenguaje jurídico difícil.
Del ebook al Kindle. Los libros han evolucionado en los últimos 30 años hasta llegar a la forma que comúnmente conocemos como el ebook. Uno de los fundadores de este concepto fue Michael Hart, quien tuvo acceso privilegiado a la red ARPANET, la semilla del actual Internet. Entonces los ordenadores se usaban básicamente para procesar datos, pero Hart decidió usar la conexión de la red para compartir contenido con los usuarios, mecanografiando un texto para enviarlo por email a muchos usuarios. Le avisaron que eso sería inaceptable, así que se limitó a subir el contenido mecanografiado, una copia de la Declaración de Independencia a los Estados Unidos que le habían regalado ese mismo día, y lo puso disponible para descarga. Ahí tenemos el primer ebook. Decidió seguir compartiendo contenido. Hart impulsó el proyecto Gutenberg, que se guiaba por un principio básico: crear una gran biblioteca gratuita de libros, cuyo dominio fuera público, y fueron libros clásicos cuyos derechos habían expirado o libros cuyos autores accedían a distribuir de forma gratuita. El objetivo, según su creador, era contribuir a romper los barrotes de ignorancia y de analfabetismo. Si el primer ebook se subió en 1971, en 1987 ya eran 313 los libros que habían sido mecanografiados, obras de Shakespeare, la Biblia, Mark Twain y los libros del propio Michael Hart, para dar un mayor impulso a la biblioteca digital. El programador Mark Simpson, así como varios voluntarios, se incorporaron al proyecto y automatizaron el volcado de contenido para conseguir que los ebooks disponibles crecieran en forma exponencial. Al día de hoy, la página web del proyecto Gutenberg está plenamente activa y cuenta más de 60.000 libros digitales disponibles para descarga de forma gratuita. En 2007 apareció un nuevo dispositivo en el mercado, el Kindle de Amazon, que representó el boom que haría accesible los libros digitales al gran público. Además, se conectaba al servidor de Amazon de forma en que el usuario podía comprar su libro digital y disfrutarlo al instante con su lector. Esta historia nos va sonando ya, ¿no? Además, en 2001, un gigante de la literatura como Stephen King lanzó su nueva novela, Reading the Bullet, exclusivamente en formato digital. Vendió medio millón de ejemplares en 2 días, a $2.5 por descarga. Un precio accesible si vemos la instantaneidad, la comodidad y la portabilidad, que son las ventajas de los lectores, que en ese momento ya dejaron de ignorar. Del 2001 a ahora han aparecido evoluciones en los lectores digitales que los hacen aún más cómodos para la lectura, y la disponibilidad de títulos en forma digital ha crecido. Los ebooks están cada vez más integrados a nuestra vida y nos permite leer en momentos o situaciones en la que un libro de papel no tiene cabida, como cuando intentamos cerrar la maleta de vacaciones o vemos que toda nuestra biblioteca no va a poder viajar con nosotros por mucho que queramos, o cuando queremos o estamos esperando el avión para ir o el bus para el trabajo. En fin, las ventajas son innegables y cada vez más los libros de grandes autores nacionales e internacionales están a la vez en físico y en digital. Si no salen en ebook, por decir algo. Si nosotros vemos los títulos que tienen en exclusiva, entonces podemos también sobrepesar las ventajas y desventajas. Y una de estas es la cuestión ambiental. El libro de papel contra el ebook. Si bien mencionamos que una de las ventajas que tiene esta batalla es la parte ambiental, bueno, se basa en la cuestión de la sustentabilidad y sobre todo en la huella ambiental que dejan estos formatos, ya sea el libro electrónico o el libro de papel. Por ejemplo, mientras que la materia prima principal de los libros de papel pues es renovable y se produce en bosques y plantaciones sostenibles en algunos lugares, las materias primas y minerales para producir el libro electrónico generan componentes tóxicos como el zinc o el arsénico, y su extracción implica la destrucción de bosques, lo que es lo mismo la deforestación. La huella del carbón, por ejemplo, que genera la impresión de un libro de tapa dura de 300 páginas durante todo su ciclo de vida, desde que es un árbol hasta el lector, es de 1.2 kilogramos de CO2, lo que equivaldría a 115 búsquedas rápidas en Internet en menos de un minuto de media o 2 horas en total de consulta digital.
Otra cuestión sería, por ejemplo, que la distribución. Por ejemplo, los libros electrónicos no solo ahorran espacio frente a los libros de papel, sino que conllevan una menor emisión de kilogramos de dióxido de carbono. Por otra parte, el uso en los libros de papel no necesitan energía para funcionar y los libros electrónicos gastan energía para la carga o cambio de baterías. Y la tasa de reciclaje de papel, un 70% aproximado, es muy superior a la tasa de reciclaje de los residuos electrónicos, un 20% aproximado también. Y por último, como esta cuestión de ventaja-desventaja, según el estudio de la Royal Institute of Technology de Suecia, un libro electrónico comienza a compensar, es decir, nos empezamos a nosotros a habituar y todo su gasto, comienza a compensar a un libro tradicional cuando se ha leído mínimo 33 obras digitales de unas 360 páginas cada uno. Pues bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que las inteligencias artificiales no nos vuelvan a tomar el control. Pero aquí nos vemos para la próxima semana para un nuevo capítulo de Un Minuto, un Libro, Lazos Químicos y la letra absuelta. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y gracias a todo el equipo. Nos vemos pronto.